Bueno, retomando lo del video anterior, en donde mostraba y grabé unos videos en donde muestro unos experimentos, uno sobre la guitarra y otro sobre una cuerda en donde estoy en una casa en plena construcción, en donde muestro un ejemplo de una onda con movimiento oscilatorio transversal y que sea de tipo estacionaria. Pero volviendo a retomar con ejemplos utilizando el pizarrón, voy a definir lo que más o menos no se entendió bien en el video. Entonces, retomando en el video anterior, recordemos que en las ondas hay dos tipos de ondas principales normalmente. Una que es um, la primera es el de movimiento transversal y el segundo era movimiento oscilatorio longitudinal. Y recordemos que en el video anterior había dicho que el movimiento oscilatorio transversal es cuando el movimiento de respuesta, por así decirlo, se presenta de manera perpendicular a la línea de masa de la cuerda. Porque si yo... Porque si... Porque si yo... Porque si yo tengo una cuerda y le empiezo a oscilar, el movimiento que va a presentar es que en la parte de medio se va a mover más y en la parte donde están los extremos se va a mover menos. Así más o menos. Cuando yo le empiezo a oscilar. Entonces, de eso se trata el movimiento oscilatorio transversal, que se presenta de manera perpendicular. Y la longitudinal, en el video anterior también mencioné que es cuando se presenta en la misma línea de masa de la cuerda. Obviamente con la cuerda no puede pasar ese tipo de movimiento, pero hay un pequeño juguete que se llama Slinky, que si alguien lo recuerda, se trataba el típico resorte en donde estaba de una cierta longitud, de una cierta distancia, en el cual pues tenía muchos colores y era llamativo para los niños. Era este era este juego donde lo movías y se pasaba todo al mismo lugar, al mismo destino. Entonces, si nosotros agarramos este pequeño juguete y lo amarramos a un punto X y lo agarramos y lo extendemos como si yo lo estuviera agarrando y aquí estuviera amarrado a una pared y le doy unos empujes en ciertas partes de ese juguete, se va a ver comprimido. Se va a ver comprimido y en otras partes se va a ver normal, descomprimido. Entonces se vería algo así.
la parte de abajo son los que están comprimidos y la parte de arriba es donde está estirado. Entonces, de eso se trata el movimiento oscilatorio longitudinal. Y un ejemplo de la vida real que se presentaría son las olas de mar. Son las que, al menos creo que son las que conozco y he investigado, que presentan estos dos tipos de movimiento oscilatorio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una ola y aquí está la playa, si te fijas, presenta un movimiento transversal. ¿Por qué? Porque está yendo hacia arriba y hacia abajo. Porque lo normal es que esté así, pero se está como que alternando. No alternando, pero presenta el movimiento como respuesta es perpendicular a la línea de reposo. Y luego también presenta el movimiento oscilatorio longitudinal. ¿Por qué? ¿Cómo se puede presentar esto? Porque recordemos que en el ejemplo anterior ciertas partes del juguete Slinky se comprimían y en otras no. Y en el agua no se puede comprimir. Y entonces, ¿cómo pasaría esto? Más que nada pasaría cuando estas ondas, pues obviamente son del tipo viajeras, que ahorita lo voy a explicar, pero estas ondas van a este lado. ¿Y qué pasa? Chocan con la playa y luego regresan, haciendo como que en ciertas partes se cancele. O sea, que si tú estuvieras en un pequeño barco, notarás que si hay mucho movimiento oscilatorio, a veces te vas a ir entre enfrente y a veces te vas a ir de reversa. Y también vas a estar subiendo y bajando. Y ya con eso sabemos que las olas de mar presentan ese tipo de movimiento, que es el transversal y el longitudinal. Entonces, esa sería una explicación sencilla de esos dos movimientos. Y luego ya de ahí también se derivan otros dos tipos de ondas. Las primeras son las viajeras, ondas viajeras, y las otras son ondas estacionarias. En el video anterior, menciono que las ondas estacionarias se presentan, no sé, en la cuerda de una guitarra, porque si yo tengo la cuerda de una guitarra, mencionaba que esta era la cejilla y esta era el puente de la guitarra, y tenemos una cuerda que está a una cierta tensión, porque recordemos que para que suene bien la guitarra tiene que tener una tensión en la cual se defina su nota musical. Entonces, cuando yo agarro la cuerda y la estiro, toda la cuerda empieza a vibrar, a oscilar. Y así va a estar hasta que se ponga en equilibrio, por así decirlo, que se mantenga ya en su línea original. ¿Y por qué se considera estacionaria? ¿Por qué? Porque a comparación de la onda viajera, esta simplemente se queda ahí estática. O sea, se presenta una onda, pero ahí está. Y a diferencia de la onda
viajera es como si yo tuviera una soga y yo le empiezo a mover a esa cuerda, a esa soga o ese pequeño hilo, esa fuerza que yo estoy impulsando en el punto de partida se va a transmitir hasta el final. Y ya es por eso que se considera viajera, porque la onda está viajando la onda, lo que también podría ser una fuerza. Estamos transmitiendo fuerza. Y esto más que nada son ondas mecánicas, porque se presentan por un medio. Entonces esa es la diferencia entre una onda viajera y una onda estacionaria. Porque, bueno, retomando otra vez un pequeño resumen, es que la onda viajera pues viaja, su mismo nombre lo dice, viaja de un punto a otro punto con una cierta velocidad, con un cierto amplitud y con un cierto frecuencia. Y, a, y esto no se presenta en las ondas estacionarias. ¿Por qué? Porque yo tengo dos puntos extremos que la están sujetando, como es la guitarra. Y es por eso que nosotros al agarrar la cuerda y vibrarla, se presenta esta oscilación. Ya aquí tengo la guitarra que había mostrado anteriormente, en donde esto es un ejemplo de una onda estacionaria y que es de tipo transversal. Por ejemplo, ahorita, como había dicho, rasco la cuerda y empieza a vibrar como lo había puesto en el pizarrón. Ahorita no se nota, pero si yo le bajo la tensión que ya tiene, se mira ahí que al principio no se ve por la velocidad a la que está oscilando, pero ya con el paso del tiempo se empieza a notar que el movimiento que presenta como respuesta es de tipo transversal y que como tiene dos puntos eh, al extremo en cada extremo presenta un punto fijo, como por ejemplo aquí está el punto del puente y aquí está el punto de la cejilla, que son dos puntos que están agarrando a la cuerda. Y cuando yo la hago vibrar o oscilar, este tipo de onda pues no puede viajar a comparación de las ondas viajeras. Entonces esto es un experimento sobre una onda estacionaria y que también es transversal, que su movimiento es de tipo transversal. Y eso fue todo por hoy. eh, y muchas gracias.